6 de octubre del 2016. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Washington Pesantes, candidato presidencial por el movimiento Unión Ecuatoriana, ex fiscal general del Estado. Ante los candados y obstáculos que encontrará el próximo presidente de la República, que no sea de Alianza País, Washington Pesantes es el único candidato en proponer la convocación directa a una asamblea constituyente. Lo vamos a analizar. También estará en nuestros estudios Sara Wong, profesora PhD de la Escuela de Posgrado en Administración del ESPOL, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el reporte global de competitividad 2015-2016 del Foro Económico Mundial, el Ecuador cae en el ranking. Los factores más problemáticos para el Ecuador son regulaciones laborales, impuestos, ineficiencia en la burocracia, acceso a financiamiento, corrupción. Lo revisaremos. Y también Gustavo Ceballos, director de Serviseguros. La ley que regula las empresas de medicina prepagada y de seguros de asistencia médica entra en vigencia en 6 meses, según lo dispone la propia ley. ¿Qué sucederá en la transición con los contratos vigentes y cómo se preparan los nuevos contratos? Lo examinaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. Para romper los candados de ingobernabilidad que tendría un presidente de la República que no sea de Alianza País, Cynthia Viteri, Paco Moncayo, Guillermo Lazo y Dalo Bucaram proponen cada uno por su lado una consulta popular que permita realizar desde reformas constitucionales mediante la Asamblea Nacional, declarar cesantes a las autoridades de control, hasta un paquete de 31 enmiendas. Washington Pesantes, candidato a presidente de la República por el movimiento Unión Ecuatoriana, es el único candidato que propone una asamblea constituyente. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, doctor Pinargote, buen día a todos los ecuatorianos, siempre a su orden. ¿En qué fundamenta su propuesta de una asamblea constituyente? Es fundamental para el país que debamos cambiar el sistema hiperpresidencialista, es decir, la hegemonía del poder político desde el Ejecutivo. Esto sumado a la personalidad del gobernante de turno hace que se desinstitucionalice el país. Hay muchos argumentos de carácter político, pero desde el punto de vista constitucional fundamento en lo que dice el artículo 444 de la Constitución, que la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por el presidente de la República y, bueno, luego tendrá que ser aprobada por plebiscito o referéndum. Las razones es terminar definitivamente con el abuso del poder que se ha producido. Hoy desde el Ejecutivo se nombra las principales autoridades de control. Hoy desde el Ejecutivo se impide la fiscalización cuando se establecen mayorías de 2/3 partes para destitución de ministros. Hoy no se puede enjuiciar al presidente si no lo dice previamente la Corte Constitucional. Hoy la muerte cruzada, que solamente la tienen las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, es una espada de Damocles, una amenaza sobre las otras funciones del Estado. Desde el Ejecutivo se controla todos los poderes, en definitiva. Eso no es saludable para la democracia. Eso es una derivación del caudillismo de los siglos anteriores. Esta forma de gobernar, que es una forma de neopopulismo, debe ser desterrada para bien de la democracia. Ahora, respecto a la forma de proceder a una constituyente, el constitucionalista Roberto López señaló lo siguiente, veamos. La Constitución tiene una hoja de ruta trazada para que meticulosa, prolijamente, las autoridades actuales continúen en ejercicio durante todo el próximo periodo de gobierno. Va a gobernar con autoridades
del correísmo durante todo el próximo periodo de gobierno. Y la otra es cómo van a conseguir el dictamen de constitucionalidad los candidatos que están proponiendo consultas, si la Corte Constitucional tiene que hacer control automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular, como dice el artículo 127 de la Ley de Control Constitucional. Recordemos que esa Corte fue la que impidió la consulta de Yasunidos. Esa Corte es la que impidió la consulta popular de Guillermo Lasso, que también la pidió Sociedad Patriótica, también la pidió Marcelo Larrea. ¿Cómo pensamos que esa Corte va a conceder el dictamen previo de constitucionalidad para una consulta popular si esa Corte es la Corte anticonsulta? En cambio, la consulta para una constituyente sí tiene una posibilidad de que la Corte esté obligada al dictamen previo, no va a poder negarse. El asunto es que el artículo 444 de la Constitución no autoriza ninguna pregunta en esta consulta popular, sino la convocación directa a constituyente. Y considerando lo señalado en el inciso final del artículo 104 de la Constitución, que ordena: en todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En este caso, que es único y diferente a todos los demás, porque no se hace ninguna pregunta. Procede que el CNE cumpla directamente lo que dispone el artículo 197 del Código de la Democracia, que le da 15 días de plazo para convocar a estas elecciones desde que lo pide el presidente de la República. Una ley secundaria, como nosotros sabemos, no puede estar sobre la Constitución. El 444 es la única forma jurídica, la única forma política, porque lo uno va de lado con otro, que permite llamar a una asamblea constituyente y sin pasar por el dictamen de la Corte Constitucional, porque caso contrario seríamos unos ingenuos. Ellos no van a dar paso absolutamente. Tampoco es aplicable el 443, que dice que la Corte Constitucional aplicará o calificará el procedimiento, pero ese caso es para las enmiendas o reforma. Aquí estamos hablando de una nueva constituyente. No comparto tampoco respetuosamente el criterio de que el 104, porque esas consultas son ya para el poder derivado, ya no para la constituyente, sino para el poder constituido. Y en lo principal, en la introducción del colega abogado, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo pretendemos desmontar un régimen concentrador que niega todas las posibilidades de fiscalizar y que hemos tenido 10 años de ausencia de la más elemental fiscalización, dejando a los mismos órganos de control? ¿Cómo puede fiscalizar si ya se está llamando a un concurso para contralor, para otro fiscal que igual que el que tenemos ahora tenga un cordón umbilical con el Ejecutivo? Van a dejarnos autoridades de control. De manera que hay que preguntar desde el comienzo. He sido absolutamente claro. Ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo en que continúe las autoridades de control elegidos por ese régimen? Los que ya se pelean. Perdón, pero eso es otra cosa, porque estamos hablando de convocar a una constituyente y no de hacer ninguna pregunta. Podríamos establecer, determinar el mecanismo. El único procedente es llamar a consulta popular para asamblea constituyente. Pero ahí, sin embargo, habría otros problemas, porque hay plazos ineludibles, como la actualización de padrones electorales para un nuevo evento electoral, el plazo para la inscripción de candidaturas, 45 días de campaña, 60 días para escrutinios, pero de todas maneras hay un plazo razonable. ¿Y cuánto sería ese tiempo? ¿En cuánto tiempo se podría instalar la constituyente desde que en mayo del 2017 el nuevo presidente la convoque? Mire, el presidente de la República puede, insisto, convocar vía consulta popular a la constituyente y simultáneamente va a establecer los requisitos, un reglamento, un estatuto, como quiera llamarse, es decir, la normativa que regulará el proceso para la nueva constituyente. Se va a decir, son 60 constituyentes elegidos de tal manera por cada provincia y se van a establecer los plazos, de manera que ahí no veo ninguna dificultad. Más largo es el procedimiento y casi imposible de reforma. Si quieren dejar intocada las funciones del Ejecutivo hiperpresidencialista, entonces planteen enmiendas y reformas que eso nunca se va a dar.
Precisamente aquí ocurre, por ejemplo, que Guillermo Lasso propone lo que él llama un camino más expedito, y ese camino, según él, más expedito es el siguiente, veamos. Nosotros queremos consultar al pueblo si está de acuerdo en cesar de manera inmediata a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular del modelo correísta, cesar a las autoridades de control, cesar al Procurador General del Estado, cesar al Contralor General del Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura. Necesitamos cesar al Superintendente de Comunicación, al Superintendente de Control de Poder del Mercado y crear un régimen de transición para que sea la Asamblea Nacional, sobre temas propuestas por notables de la sociedad ecuatoriana, quienes determinen cuáles son esas autoridades que van a reemplazar a las actuales. ¿Qué opina sobre este camino expedito? Mire, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no es sino una parte de la función de transparencia. De manera que lo que está proponiendo el candidato es simplemente cesar a una parte. Aquí hay que cesar a la función de transparencia y control social, porque a través de ella se nombra Corte Constitucional. Aquí se desinstitucionalizó, dejó de ser Corte Suprema y pasó a ser Corte Constitucional. Se sobredimensionó el Consejo de la Judicatura y subordina a la Corte Suprema de Justicia. La independencia de las funciones del Estado, básicamente la función legislativa, es fundamental. Si van a hacer cambios epidérmicos, cosméticos, como acaban de decir, o si usted quiere, para estar a tono con el lenguaje que están utilizando estos días, de simple maquillaje, entonces para eso no hacerlo nada. Y yo voy a una reforma fundamental del Estado para definitivamente terminar con esta desviación del presidencialismo que se copió del régimen de Estados Unidos. Ahora, se dice, por ejemplo, la institución de la muerte cruzada, eso se ha copiado del parlamentarismo, que no tiene sentido de ser entre nosotros. Perdone, sí. Adelante, doctor. Se dice por los otros candidatos que una constituyente causaría desconfianza en inversionistas extranjeros, cuando hay una masa humana aquí en el Ecuador que sufre directamente del modelo imperante. Causa menos incertidumbre que no cambie el modelo económico y político, o consultas que serán bloqueadas por inconstitucionales, o dejar que todo lo resuelva las incertezas de una Asamblea Nacional de mayorías móviles, porque eso es el panorama completo. No, yo no comparto esa visión de mucha gente nerviosa. Aquí o hacemos una operación quirúrgica o no hacemos definitivamente nada. Por ejemplo, en esa Constitución se debe poner un límite al gasto del Estado con algún control. El Ejecutivo tiene todas las posibilidades de endeudarse, inclusive para gastos corrientes. Debe haber algún control de parte del legislativo, porque caso contrario seguimos ante un caudillo con máscara o con maquillaje constitucional. Una cosa es lo constitucional y otro es lo democrático. Debemos evolucionar a un Estado constitucional, de un Estado constitucional de derecho a un Estado democrático de derecho, que es una situación o sea que totalmente eventualmente distinta. Algunos de los otros candidatos de oposición lo que harían es aprovechar la constitución hiperpresidencialista de Correa para hacer muchas cosas lo mismo, entonces. Definitivamente, si es que es un presidente que no tiene una convicción, una formación jurídica, porque la Constitución per se tampoco es que mejora todo, pero si llega un presidente que se ve atentado, y eso son muy proclives, hemos visto muchos presidentes acá, a utilizar los mismos mecanismos que deja establecido el correísmo con su modelo, y mucho de esto está parecido en Bolivia y en Venezuela. El mismo quinto poder es una copia textual de la Constitución venezolana. Si pretenden entonces hacer algunos cambios y ajustarse a ese modelo, pues entonces sigan diciendo al país que es necesario alguna pequeña enmienda, alguna reforma que necesariamente tiene que recibir el visto bueno de la Corte Constitucional, ilegítima de nacimiento, ilegítima de origen. Hoy todo está atado, hay que leer la Constitución en contexto, todo está atado al presidente de la República. Washington Pesantes, gracias por acompañarnos en Contacto Directo.
Gracias a usted, doctor Pinar Got. Son las 7 de la mañana con 15 minutos, tiempo de ir con ustedes a una pausa y al regresar estará Sara Wong, profesora de la Escuela de Posgrado en Administración de la ESPOL, corresponsal en el Ecuador del Foro Económico Mundial. En el reporte global de competitividad, el Ecuador cae en el ranking. ¿Cuáles son los factores más problemáticos para el Ecuador? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Pero llega un momento en que se torna principal obstáculo para la victoria este hábito de considerar más poderoso al adversario. Lo dijo León Trotsky, revolucionario ruso. Son las 7:24 en Contacto Directo. En Suiza, el Foro Económico Mundial anunció los resultados del reporte de competitividad global. En Ecuador, la entidad asociada al Foro Económico Mundial es la SPAE, la Escuela de Posgrado en Administración de Empresas de la ESPOL. Por eso, hoy, para hacer el análisis de los resultados del informe en lo que respecta a Ecuador, nos acompaña la profesora Sara Wong Chang, PhD en Economía de la Universidad de California, es máster en Economía de UCLA y profesora de la SPAE de ESPOL. Bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Steffi. Buenos días. Ecuador cae en el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial. El foro se vale de 113 indicadores para medir la productividad y estos están agrupados en 12 pilares. En la parte que se refiere a Ecuador, el tercer pilar es el del ambiente macroeconómico. ¿Qué pasa allí con el déficit fiscal, el ahorro nacional bruto, la inflación, la deuda pública, el riesgo país? ¿Qué vemos? Steffi, el tema con el indicador o pilar de macroeconomía es que estamos cayendo. Obviamente este año ha sido problemático. No sé si ustedes pueden ver ahí los indicadores, comparando el año pasado con este año. Claramente se ve que en los 5, o en este caso 4, porque hay un indicador que no tiene datos, hemos caído en el desempeño. Por ejemplo, en el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal ha aumentado. El tema de la deuda, la carga de la deuda como porcentaje del PIB ha aumentado. Entonces, en la inflación, si bien es cierto, todavía está a niveles bajos porque sencillamente estamos en un esquema de dolarización, ha aumentado un poco. Yo creo que la preocupación fundamental acá es el tema del peso de la deuda y el tema de la caída en el ahorro, que también vemos acá como ha caído. Son dos factores importantes. Ahora, cuando el informe habla sobre los factores más problemáticos al momento, en cambio, de hacer negocios en Ecuador, vemos en primer lugar lo que se refiere a regulaciones laborales. Luego está ahí impuestos, luego la complejidad tributaria, la ineficiencia burocrática y le sigue la corrupción. ¿Qué lectura hacen de cómo afectan estos factores a la competitividad? Bueno, de nuevo, yo creo que aquí es interesante ver cómo ha evolucionado ese tema de restricciones laborales. En los últimos 2 años avanza hasta el primer lugar como el factor más problemático a la hora de hacer negocios. En años anteriores, si bien es cierto, venía teniendo cierto protagonismo, no llegaba al primer lugar. Otro tema importante es el tema de las regulaciones impositivas, que también ahora está en el tercer lugar. Y sobre todo el tema de la escasez de fondos para financiamiento, que ahora sube al segundo lugar. En años anteriores no tenía ese protagonismo. Ahora, el tema es que estamos en un año de crisis, y en años de crisis obviamente hay un tema de restricción de fondos para préstamos para financiamiento. Y eso se refleja en la preocupación de los empresarios, que ahora sube al segundo lugar. No es la primera vez que está en el segundo lugar. Si recordamos, en el año 2008-2009, cuando tuvimos la crisis también a nivel mundial, ese indicador también subió al número 2. En lo que se refiere a las tasas impositivas. En lo que se refiere a las restricciones de conseguir fondos o préstamos. Ok, y cuando hablamos de aquellas restricciones, en cambio, algunos de los indicadores, en primer lugar veíamos a las regulaciones laborales. ¿Eso qué ha pasado en relación a lo que hemos obtenido en los últimos años? Yo creo que un poco viene por el tema de qué pasa en los mercados laborales. Obviamente ese indicador refleja la preocupación de los empresarios en muchos temas laborales. Y si vemos el pilar de mercado laboral, en donde hay aproximadamente 10 indicadores, vemos que Ecuador rankea y se encuentra en un índice con un pobre desempeño.
Entonces, este es el reflejo de la preocupación con respecto a restricciones en el mercado laboral, con respecto Claro, a pero cómo eso se no termina... supone una flexibilización total o propuestas que se han dado en relación a ello, sino ajustarse también a alineamientos que ya están incluso dictados en tratados internacionales. Sí. A ver, una cosa es el tema de los factores más problemáticos, que los empresarios lo ponen en el primer lugar como más restrictivo a la hora de hacer negocios, pero yo creo que debemos ver el bosque y debemos enfocarnos al pilar de mercado laboral. Y en ese pilar hay varios indicadores. Por ejemplo, la cooperación en las relaciones empleado-empleador, que Ecuador tiene un ranking 64, va cayendo con respecto al año anterior y ha estado ubicado entre los últimos. La flexibilidad en la determinación de los salarios. ¿Cómo se determinan estos salarios? ¿Qué tan flexible y en base a qué indicadores? ¿Es en base a la productividad o no? Creo que eso es importante. Las prácticas de contratación y despido. Estamos en el puesto 31. De 131 de 138 economías. Los costes de despido en términos de semanas de salario, estamos en el puesto 126 de 138 economías. El efecto en los impuestos sobre los incentivos para trabajar. La relación, de nuevo, entre los salarios y la productividad, la confianza en la gestión profesional y, por supuesto, la capacidad del país para retener y atraer el talento. Estos son temas fundamentales. Y en lo que se refiere al marco laboral. Ahora, en el año 2015, en el ranking de competitividad entre 140 estábamos en el puesto 76. Sí. Este año entre 138 ocupamos el puesto 91. ¿Qué nos dice esas 15 posiciones? ¿Es comparable también a lo que ocurre en otros países de la región? Bueno, de hecho, Ecuador es el país de la región que ha caído más puestos. Obviamente eso dice mucho de las preocupaciones que debemos estar viendo. De hecho, si tenemos acá, podemos ver, hemos caído de 12 pilares, hemos caído en 8, en 4 hemos mantenido el nivel con respecto al año anterior. El año anterior por lo menos teníamos 2 pilares en donde habíamos incrementado. Y si vemos más atrás también vemos una tendencia a caer. De aquí que debemos preguntarnos qué está pasando con la competitividad. Y yo creo que es importante enfocarnos en pilares de eficiencia. De nuevo, eficiencia en el mercado de trabajo, eficiencia en el mercado de bienes y el desarrollo del mercado financiero, que son temas preocupantes también a la hora como factores más críticos de hacer negocios. Y el país latinoamericano en mejor posición sigue siendo Chile, está en puesto 33, una mejora de 2 puestos en la clasificación. Le sigue Panamá, 42, una mejora de 8 posiciones. Costa Rica cae ligeramente, pero está en 54, México 51, mejoran en 6 posiciones. Perú en 2, está en 67. ¿En qué se diferencian esas economías? Países vecinos como Perú para que puedan tener estos mejores rankings de competitividad. Yo creo que es interesante también mencionar el caso de Colombia. Colombia, a pesar de la crisis y a pesar de tener ciertas medidas como la evaluación, que trató de alguna forma de disminuir el impacto de la crisis en su economía, ha estado trabajando en temas de competitividad a nivel de ciudades, no solo a nivel de país, de manera que este año, a pesar de la crisis, Colombia mantiene su posición. Chile sabemos que ha venido trabajando en temas de competitividad. México también hay iniciativas para tratar de mejorar en competitividad. Y un caso de República Dominicana, que ha aumentado en muchas posiciones también, está buscando formas de mejorar la competitividad. Para eso han creado, si no un Consejo Nacional de Competitividad, un consejo a nivel de ciudades, y en ciudades hay iniciativas. Yo creo que esos temas son importantes de discutir. Y en cuanto a innovación, el reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial dice que acelerar los esfuerzos de innovación será crucial para mantener los actuales niveles de prosperidad. ¿En qué podemos medir esos esfuerzos de innovación en un país? Nosotros, ¿cómo estamos? El pilar de innovación se basa en 2 temas. Por un lado tenemos el de la sofisticación en los negocios, que es más en base a innovar en temas de procedimientos, de administración, de temas operativos a nivel de empresas, y el tema de innovación tecnológica, que es el último pilar. Ecuador obviamente tiene esa preocupación y lo está de alguna forma tomando en cuenta a través de mayor inversión en investigación y desarrollo, pero todavía estamos muy por debajo. Yo creo que obviamente no hay que perder de la vista esos factores, esos pilares de innovación. Sin embargo, de nuevo,
Ecuador ganaría mucho más si se enfocara en temas de, primero, mejorar su entorno macroeconómico y segundo, los temas de eficiencia. ¿Por qué? Porque la forma de calcular estos indicadores o índices de competitividad global es a través de una ponderación. Y en el nivel de desarrollo que se encuentra Ecuador, los indicadores básicos, entre los que se encuentra el pilar de macroeconomía, tienen una ponderación del 40% y los eficientes un 50%. De ahí la ponderación que vemos. Ahora, solo para terminar brevemente, ¿este informe a nivel mundial, más allá de dar una radiografía de la perspectiva del Foro Económico Mundial, tiene algún tipo de incidencia, repercusión en cuanto a qué tan atractivo ven incluso los inversionistas extranjeros a Ecuador para hacer negocios según estos parámetros? Así es, efectivamente, Steffi. El tema con el indicador o índice de competitividad global es que es el índice que tiene mayor alcance en cuanto a las economías representadas allí. El 98% del PIB mundial lo representan las economías que están dentro de la medición del índice de competitividad y por tanto inversores ven mucho este indicador a la hora de decidir o a la hora de ver cómo están las economías. Sara Won, profesora investigadora de la SPA, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. 7:34, una pausa y al regresar estará Gustavo Ceballos, director de Serviseguros. La ley que regula las empresas de medicina prepagada y de seguros de asistencia médica entra en vigencia en 6 meses, según lo dispone la propia ley. ¿Qué sucederá en la transición con los respectivos contratos? Lo vemos al regresar. Quédese en nuestra sintonía. Los pactos políticos entre fracciones adversas son siempre de mala fe, aunque sean convenientes. Lo dijo John William Cook, político argentino. La disposición final de la ley que regula a las compañías de medicina prepagada y de seguros de asistencia médica establece que entrará en vigencia en el plazo de 180 días contados a partir de su publicación en el registro oficial. Esto fue el 17 de octubre, en consecuencia entrará en vigencia en abril. En el plazo de 90 días el presidente de la República dictará el reglamento a la ley y al respecto la asambleísta Pamela Falconi de Alianza País, proponente del proyecto de ley, señaló lo siguiente. El presidente tiene un plazo perentorio, el cual consta en esta diapositiva. El presidente tiene 90 días para dictar el reglamento, pero en 30 días las empresas de medicinas prepagadas tienen que enviar la información al Ministerio de Salud Pública sobre todas sus carteras de servicio, las notas técnicas, para que en este caso el Ministerio de Salud Pública comience a elaborar en 60 días los lineamientos y reglamentos. Y básicamente también le corresponde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tener que aprobar los planes, contratos y modalidades que presenten las empresas de medicina prepagadas para sus usuarios. Gustavo Ceballos, director de Serviseguros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Esto significa que va a haber nuevos contratos y que durante la transición, antes de que entre en vigencia la ley con sus reglamentos, se fijarán los parámetros de los nuevos contratos. ¿Hay algún problema con los contratos que están en vigencia? Efectivamente, nosotros en nuestra empresa tenemos una preocupación permanente por el asegurado. Lo hemos hecho durante muchísimos años, 42 para ser exactos, y nos preocupa que los contratos actualmente vigentes hayan sido cancelados por parte del mayor operador de medicina prepaga en el país. Pero solo fue los corporativos. Solamente se ha hecho la cartera corporativa. Sin embargo, sabemos que el empadronamiento de estas personas en forma individual que se está llevando a cabo a través de su fuerza de ventas, se la hace ya haciendo una depuración de cartera. Esto es, eliminando a las personas que tienen un rango de edad superior a los 60 años, eliminando a aquellas personas que hayan padecido enfermedades catastróficas y eliminando a aquellas personas que tengan preexistencias, específicamente las crónicas. Entonces, a pesar de que se haya dictado la ley, existe a consecuencia de este dictamen una situación en la cual el rubro asegurado en materia de salud se encuentra en un compás de espera, en una tensa calma, en la cual los únicos perjudicados son los viejos, los asegurados y las personas enfermas, cuando lo que se debe hacer con una ley de esta naturaleza es tender a que haya una mayor solidaridad con el asegurado.
y esto no está ocurriendo en la práctica, aun y cuando el espíritu de la ley dice que sí, que se van a cubrir las enfermedades preexistentes, que se van a cubrir las enfermedades catastróficas, que no va a haber un rango de edad para aceptar a un asegurado. Lo que estamos viendo en la práctica son otras cosas. Estamos sufriendo en este momento una ineficiencia de la aplicación justamente de esa ley. Pero vamos por partes. El problema sería primero con la mayor operadora de medicina prepagada que ha cancelado sus contratos corporativos alegando fuerza mayor con la nueva ley que los pondría, según esta empresa manifiesta, en una situación de quiebra. Pero para que se aplique la fuerza mayor se debe demostrar judicialmente que la nueva ley impide cumplir los contratos. ¿Se ha realizado este trámite o en virtud de qué disposición legal se termina unilateralmente el contrato? ¿O hay medidas cautelares? O sea, ¿cuál es la situación jurídica? No se puede terminar unilateralmente un contrato. Nosotros amanecimos hace aproximadamente un mes con un gran titular en los diarios que decía se dictan medidas cautelares para las compañías de medicina prepaga, pues nosotros no las hemos visto aplicar. Simplemente las compañías de medicina prepaga están en un compás de espera, todas las que no son el mayor operador. El mayor operador sí ha cancelado los contratos, el mayor operador sí está haciendo una segmentación de su... Pero tiene que hacerlo de acuerdo a los parámetros que establece las disposiciones transitorias de la nueva ley, porque en eso sí está vigente las disposiciones transitorias. Lamentablemente no se está aplicando, Alfredo, lamentablemente no se está aplicando porque las demás compañías de medicina prepaga y operadores de salud, del ramo de salud como compañías de seguro, están en un compás de espera, están esperando a ver cuál va a ser el reglamento que se dicte. Recién están ofreciendo a las autoridades de control sus resultados. Pero fíjese usted, dentro de esta ley se pretende de que se acepte, que las compañías de medicina prepaga acepten a las personas de la tercera edad, acepten a las personas con preexistencias catastróficas y crónicas y acepten a una madre, por ejemplo, en proceso de embarazo. ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Lo que ocurre en la realidad es que no se va a asegurar nadie hasta que no tenga una dolencia, porque nadie va a sacrificar $300, $200, $1,000 al año en un plan de medicina prepaga cuando se está sano, sino cuando se está realmente enfermo, porque existe la posibilidad de asegurarlo. Ahora, respecto a su afirmación de que la terminación de los contratos corporativos es una situación precaria a los contratos individuales, la asambleísta Pamela Falconi indicó lo siguiente, veamos. Quiero decirle al señor Gustavo Ceballos que le invito a leer la ley, es totalmente equivocado. El ciudadano no pierde, gana los tiempos de carencias para las preexistencias que ahora se estipulan, los tiempos de carencia 24 meses con 20 salarios básicos unificados dentro de la protección que se le da al usuario de la preexistencia. Y también a las mujeres en curso de maternidad se da un tiempo de carencia de 60 días. Parte de la ley de la discusión era tener 5 años dentro del sistema. Mire, Alfredo, usted lo conoce, estas empresas renovaban los contratos discrecionalmente, veían o no las preexistencias, era una discriminación sistemática a las mujeres en edad reproductiva, personas con discapacidad, adultos mayores, o cuando las enfermedades que tenían los ciudadanos, los usuarios, no les convenía cubrir, simplemente daban por terminado unilateralmente los contratos. Lo cierto es que los nuevos contratos tienen que ajustarse a los términos y condiciones de la nueva ley según se establecen las disposiciones transitorias. O sea, ¿cómo se puede producir entonces la discrecionalidad que usted señala si justamente en este primer mes tienen que presentar a las autoridades de salud los costos, los parámetros de los contratos en cuanto a las prestaciones y también a la superintendencia de compañías y a lo que se refiere a la cuestión económica? Lamentablemente lo que dice la asambleísta en cuanto a la lectura de la ley de mi parte, yo quisiera decirle que nosotros permanentemente lo único que hacemos es leer y sabemos hacerlo bastante bien y es por esta la razón en que nos permitimos decir que aquello que dice la ley, que ella dice pues que
eso es lo que se debe de aplicar. No está sucediendo, eso no está sucediendo. Lo que está sucediendo es que están cancelando las pólizas, lo que está sucediendo es que están haciendo la discrecionalidad, como ella la califica, que no es otra cosa que una depuración de cartera. Eso es lo que está pasando y no existe ninguna ley transitoria que diga que se prohíbe a las compañías que están inmersas en esto cancelar sus contratos corporativos. Eso no lo dice. El régimen transitorio no establece una regulación para lo que está ocurriendo, sino solo para los nuevos contratos, pero ahí caen entonces lo que está ocurriendo. Si están terminando los viejos contratos, los nuevos tienen que ajustarse a lo que dice la ley, no a lo que ellos les dé la gana. Lamentablemente no está ocurriendo así, Alfredo. Lamentablemente no está ocurriendo. ¿Y cuál es la solución entonces? Lo que nosotros estamos viendo es que hay un silencio pavoroso, tanto de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como del Ministerio de Salud, que todavía están dentro de ese régimen. Existe un silencio que no lo podemos calificar de ninguna manera, sino inapropiado, inoperante, y que a vista y paciencia de todos nosotros, los asegurados, porque los únicos perjudicados son los asegurados. Y si nosotros estamos aquí haciendo un poco de opinión, es por la profunda preocupación que hemos tenido toda nuestra vida por los asegurados, porque son por quienes nosotros hacemos negocios y por quienes nosotros estamos en el comercio de seguros, Alfredo. Entonces, según lo que usted indica, resultaría que esta disposición final de los 180 días se habría introducido para permitir lo que está ocurriendo. Pero la Defensoría del Pueblo, según la Constitución, artículo 215, numeral 2, tiene competencia para evitarlo. O sea, es tan fácil hacerlo. Se está haciendo, las corporaciones se han allanado, tampoco dicen nada. No soy abogado, Alfredo, pero lamentablemente desde el punto de vista práctico, esto es lo que está ocurriendo. Y lo que nosotros avisoramos es simplemente que no existe coherencia en la cantidad de artículos. El negocio de la medicina prepaga y el negocio de los seguros se basan en la fortuidad de los acontecimientos, no en la certeza de los mismos. Y la ley está basada en la certeza de las reclamaciones, de las edades y de las cosas preexistentes. Bajo esos parámetros no puede existir una ley de medicina prepaga. Pero en todo caso que se tomen en cuenta sus observaciones porque son de un profesional con mucha experiencia en la materia. Gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, Alfredo, muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.